Bueno, gente, tal como habíamos charlado ayer, hoy vamos a ver el capítulo de organometálicos, ¿sí? Bien, un poco los organometálicos desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de sus funciones y usos, es como un capítulo de la química que es una interfase entre la química orgánica y la inorgánica. Y es un capítulo en sí mismo. ¿Por qué? Porque no es tan fácil sintetizarlos, ¿sí? Y tampoco es tan fácil emplearlos, ¿sí? Ya vamos a ver, sí. Nada, bueno, grito más hoy, porque ayer me escuchaban, ¿sí? Bueno, grito más, está bien. Lo que yo les decía es que se considera los organometálicos como la química de los organometálicos como una interfaz entre la química orgánica y la química inorgánica. En especial forman parte de una química especial, hay un montón de bibliografía, por dos temas, por cómo se preparan, por cómo se manipulan los metales que forman parte de los organometálicos, por las condiciones experimentales con las cuales se trabaja y después por la versatilidad, porque realmente se puede selectivamente, usando y comparando la distinta reactividad de un organometálico que se diferencia con otro del metal, que se hacen reacciones muy selectivas y muy importantes, ¿sí? Bueno, ustedes conocen un organometálico. ¿Cuál es el organometálico que conocen? El reactivo de Grignard, ¿sí? Otro más. ¿Cómo? Claro, estos son todos nuevos, estos se los dijeron ahora a los jefes, pero antes de Orgánica 2, ¿qué organometálico? ¿Cómo? El reactivo de Gilman. ¿Qué más? ¿El acetiluro de sodio, qué? ¿Es un organometálico? Bueno, lo vamos a escribir en el pizarrón, ¿sí? Sí. Bien. ¿Sí? ¿Es un organometálico o no? No, ¿y por qué no? Bueno, el elemento comunicable es que es un organometálico, porque cuando uno define un organometálico, lo define como ¿qué? Como un compuesto que tiene una unión carbono-metal. Las uniones pueden ser covalentes o iónicas. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? El que sí hablamos ayer que no era un organometálico es el etóxido de sodio o el metóxido de sodio, porque ahí la unión es del oxígeno con el metal, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ¿cuál es la característica de los organometálicos? Y es que si yo tenía un XY, ¿sí? O un XO, ¿sí? Acá tengo un diferencial negativo y acá un diferencial positivo, acá un diferencial negativo y acá un diferencial positivo. Y ahora acá tengo un diferencial negativo y acá un diferencial positivo. Represento Me como metal, no como metilo, ¿sí? No, bueno, sí, vamos a poner R para que no se confunda. R, en todos lados R. Porque a veces se confunde con halógeno, ¿sí? R, R, ¿sí? Bien. Si la unión carbono-metal, ¿sí? Si en la unión carbono-metal hay una gran diferencia de electronegatividad entre el metal y el carbono, ¿sí? Y esta unión puede ser iónica, que solo es en el caso del sodio, el potasio, ¿sí? Esto, en lugar de ser una covalencia, es una unión iónica. Si esto es una unión iónica, este R, ¿qué es? Un carbanión, ¿sí? Si la unión es iónica, esto es fuente de carbaniones. Eso significa un ion en el cual el carbono está cargado negativamente. Si esta unión es covalente, se dice que el R tiene características carbaniónicas.
¿sí? Entonces yo voy a escribir una tabla ahora. Acá. No tengo. Para poder analizar bien, acá les puse los números, pero acá después los sacan de cualquier lado, eso no es importante. Bueno, empecemos. Flúor, oxígeno, nitrógeno, carbono, ¿sí? Nosotros ahora lo que vamos a comparar es la electronegatividad de todos los elementos que forman parte de los organometálicos, o sea, de estos metales, con respecto al carbono, ¿sí? Fíjense en ustedes que yo a medida que voy de cobre, mercurio, cadmio, zinc, magnesio, litio, sodio, potasio, aumenta la ¿qué? Hacia abajo, ¿qué aumenta? La electropositividad del metal, y se diferencia mucho del carbono. A medida que voy hacia acá, se diferencia mucho de la que tiene el carbono. O sea, de alguna manera disminuye la electronegatividad, quiere decir que aumenta la electroafinidad de esos elementos. Entonces, a medida que voy de acá para acá, si yo me paro 2,1, el hidrógeno no es un metal, empiezo de acá para acá, voy a tener una diferencia de electronegatividades o de electroafinidades a medida que voy bajando en la tabla hacia abajo. Bueno, cuando yo analizo el poder de ionicidad, o sea, cuánto puede ionizarse la unión carbono-metal, ¿sí? Voy a ver que en aquellos elementos que son menos electroafines, el porcentaje de ionicidad es menor que en aquellos elementos en el cual
va disminuyendo la electroafinidad o aumentando la electropositividad, ¿sí? O sea, a medida que yo voy de cadmio, aluminio, magnesio, litio, sodio, potasio, ¿sí? Como hay mayor diferencia de electronegatividades entre el metal y el carbono, estas uniones son mucho más iónicas y de hecho son iónicas. Estas son todas covalentes. ¿Cuál es la diferencia de reactividad en tener un carbono cadmio o un carbono litio? Es que si bien esta unión es covalente y esta unión es covalente, ¿cómo va a estar? Más polarizada, ¿sí? Bien. Estos organometálicos en los cuales está el mercurio y el magnesio, realmente, desde el punto de vista sintético, algunos son de bastante importancia. Ustedes creo que han visto uno en el cual se usa el acetato de mercurio, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando se obtenía alcoholes sin migración de carbocationes? Bien. El acetato de mercurio no es un órgano metálico, pero el complejo, el mercurinio que se forma en esa reacción, ese es el órgano metálico. Pero el problema que tienen es, primero, que tanto mercurio como plomo son bastante tóxicos. Se puede trabajar igual, lo hemos hecho, pero son bastante tóxicos. Pero también es como el porcentaje de ionicidad no es muy grande, son poco reactivos, ¿sí? Tienen una ventaja que con el aire no se hidrolizan, aunque uno tenga que trabajar medios anhidros, pero no son de los más indicados en la síntesis en la cual se emplea un órgano metálico en química orgánica. Estos que están acá, estas uniones que son iónicas, se trabaja en atmósfera de argón o atmósfera de nitrógeno, porque simplemente con el aire, con la humedad del aire se inflaman y se hidrolizan muy fácilmente, ¿sí? Y estos que están acá, que son covalentes, pero que tienen un porcentaje de ionicidad menor, son los más empleados en química orgánica. De igual manera, cuando uno trabaja con un órgano metálico no puede ver una molécula de agua ni pintada, ¿sí? O sea, tienen que trabajarse en solventes anhidros y más aún, si uno trabaja con solventes anhidros, por más que el solvente esté anhidro y tenga fecha del día de antes de ayer, en el momento que lo va a usar, antes de usarlo, tiene que darle una destilada sobre un desecante, sobre un quitador de agua, para que en el momento que lo destila esté prácticamente sin una molécula de agua. Eso es imposible, pero si no, el litio prácticamente a veces puede inflamarse, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía es que la química de esto es una química de la gente que está acostumbrada a trabajar con órganos metálicos, las reacciones siempre le dan. Pero el que no está acostumbrado, a veces uno hace un griñar y no le dio y es porque no operó bien, no es porque el griñar no lo obtuvo, a veces se le puede descomponer, pero tiene una operatividad, como se acuerdan que en la carbañera enolato poníamos un compuesto y después el otro, que realmente requería una química y un poco de artesanía para obtener lo que uno quería. La química de los órganos metálicos es una de las más completas desde la manipulación, ¿sí? No es que mezclo y me da, ¿sí? Pero dan muy bien, ¿sí? Dan muy bien. Pero ya les digo, estos en los que vamos a emplear más nosotros y un poco el objetivo de la clase de hoy es comparar, ¿sí?, la diferente reactividad de estos organometálicos y ver con ellos qué compuestos se pueden sintetizar y qué compuestos no. Si yo me paro acá y digo que este organometálico es el más reactivo de todos, ¿sí?, muy probablemente con ese voy a poder sintetizar todo lo que me proponga, pero yo a veces tengo en una molécula distintos grupos funcionales y voy a querer que reaccione el órgano metálico con uno y no con el otro. Entonces hay que jugar con la protección del grupo que yo no quiero que reaccione o jugar con la reactividad del órgano metálico que voy a utilizar, ¿sí? Bien, entonces lo primero que vamos a ver es la nomenclatura.
Bien, yo voy a tener organometálicos directamente en el cual está el metal y el elemento carbonado. Esto se llama, por ejemplo, ciclopropil litio, ¿sí? Elemento carbonado, magnesio, dietil, magnesio, ¿sí? Elemento carbonado, sodio. Esto se llama, ¿cómo? Etiluro de sodio, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Pero hay casos en los cuales, además del metal, hay un halógeno que interviene. Esto se llama bromuro de metilmagnesio y esto se llama cloruro de dietilaluminio, ¿sí? Bien. Vamos a empezar con el litio. Bueno, esto lo voy a dejar. Lo primero que quisiera que analizáramos un poco es que si estos organometálicos son fuente de carbaniones o de carbonos con características carbaniónicas, ¿en qué tipo de reacciones van a intervenir? Vuelvo de nuevo. Como yo en estos organometálicos tengo o carbaniones o compuestos carbonados con características carbaniónicas, ¿en qué tipo de reacciones de las que ustedes conocen pueden intervenir? ¿Cómo? Adiciones nucleofílicas. Bien, entonces, vamos a ver sobre qué compuestos dan estos organometálicos reacciones de adición nucleofílica, ¿sí? En líneas generales se preparan en solventes inertes, o sea, si yo tengo que transportar sodio o potasio, que tiene sus bemoles, el sodio y el potasio son sólidos, o sea que hay que cortarlos, pesarlos y son muy inflamables. Entonces, se transportan en líquidos, en solventes que tienen poca agua, así como en líneas generales son los hidrocarburos, el pentano o el hexano, o a veces mismo en un querosene puro. Entonces uno lo saca del frasco en el cual lo tiene tapado completamente por querosene, ¿sí? Lo seca un poco y lo mete. Para transportarlos también hay que transportarlos en esos solventes, ¿sí? Llegar al lugar de reacción, secarlo con un papel que no puede tener tinta, tiene que ser un papel como de filtro, como el que ustedes lo filtran, y operar lo más rápidamente posible, ¿sí? Bueno, en esos solventes que se los conserva al sodio o al litio o al potasio, ya les dije, son hidrocarburos. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos disuelven poca agua. El querosene también es una mezcla de hidrocarburos y disuelve poca agua. También tiene que ser un querosene puro, no puede ser cualquiera para no contaminar el metal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si uno tiene trazas de agua, de alcohol, si yo tengo litio, ¿sí? Y pongo agua, esto me da hidróxido de litio más hidrógeno. Litio más etanol, etóxido de litio más hidrógeno. ¿Sí? Depende la cantidad de agua, la cantidad de litio o sodio con el que reaccione y la cantidad de hidrógeno que se desprende, lo cual puede ser bastante explosivo. Después que terminemos la clase le voy a contar una anécdota. Y lo peor que ocurre acá es que el metal se rodea de este hidróxido de sodio, color blanco, o de este tóxido de litio, la superficie del metal. Entonces el metal, si yo lo tengo en solventes que están contaminados con alcoholes o que están contaminados con agua, esa capa que los rodea impide que siga reaccionando para poder ser obtenido. Porque la reacción del derivado de litio es un compuesto halogenado más 2 de litio, ¿sí? Me da, qué sé yo, yoduro de litio más el organometálico, ¿sí? Si en el medio de reacción yo tengo cualquiera de estas dos cosas, me quita reactivo, y además de quitarme reactivo, lo que hace es cubrírmelo de esa pátina que lo hace poco reactivo, ¿sí? Bueno, así se obtiene el derivado de litio. En las reacciones en las cuales se emplean
organometálicos derivados de litio se hacen en éter etílico. El éter etílico es muy ávido de agua, así que para secar éter etílico primero hay que sacarle el agua macroscópica con cloruro de calcio, después hay que sacarle el agua con sodio metálico. ¿Por qué? Porque el sodio metálico reacciona con el agua. Después hay que destilarlos en medio anhidro, o sea que es bastante complicado teniendo en cuenta que es muy explosivo, ¿sí? Pero bueno, se puede obtener éter etílico sin ningún problema, éter etílico anhidro, y con ese solvente se realiza la reacción con el derivado, con el organolítico. Como el organolítico es uno de los organolíticos más reactivos, ¿para qué se emplea? O sea, yo puedo agarrar un aldehído, una acetona, hacerlo reaccionar con el organolítico, como vamos a ver qué ocurre, pero en realidad, ¿qué va a dar un aldehído, por ejemplo? ¿Sí? Con un R-litio. ¿Sí? Dijimos que esto era características carbaniónicas, ¿sí? Entonces, esto se va a activar y el carbanión viene acá. R, carbono, o menos. Vamos a ponerle R', ¿sí? Hidrógeno. Bueno, lo que tengo acá es el producto de adición, ¿sí? El intermediario. Y un poco de exceso de reactivo que tengo. Si a esto le agrego agua, lentamente, si tengo exceso de reactivo, se descompone el organometálico y esto que me va a dar un alcohol. Bueno, si tengo acá me dio un alcohol secundario, si tengo una acetona me va a dar un alcohol terciario. Pero en realidad los organolíticos se usan para qué y por qué. En realidad las adiciones nucleofílicas de estos organometálicos van a ser más factibles cuando el carbonilo al cual yo produzco la adición, ¿sí? Sea como esto es una adición nucleofílica sobre un doble enlace carbono-oxígeno, ¿sí? Voy a colocarle como nucleófilo un carbanión o un pseudocarbanión. De la misma manera que otro nucleófilo va a depender esa adición que arranca con el ataque del carbanión al carbono de características ¿qué? De densidad positiva, ¿sí? Entonces, cuando yo esté en presencia de un carbonilo con mayor densidad de carga positiva, las adiciones con estos carbaniones van a ser más fáciles o menos fáciles. Más fáciles. Bien, si yo tengo un ácido carboxílico comparado con un aldehído, ¿el carbonilo del ácido carboxílico es más o menos reactivo a las adiciones nucleofílicas? Menos, ya lo hemos visto. Entonces, cuando yo quiero colocar otro R sobre un ácido carboxílico, o sea, hacer la adición nucleofílica, tengo que usar el organometálico con mayor características carbaniónicas, ¿sí? Entonces, en esos casos lo que se usa son los derivados de litio, ¿sí? Si yo tengo un ácido carboxílico más R litio en exceso, ¿sí? Esto es lo mismo que si tuviera R carbono doble enlace O litio más el R litio. O sea, yo tengo dos posibilidades para adicionar el R a este carbono. Vamos a ponerle R'. Yo tengo dos posibilidades para adicionarle a este carbono este R, ¿sí? Que use la sal sódica del ácido o la sal que sea. ¿Por qué? Porque si no, esto me descompone el organometálico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo usar el ácido y un exceso de esto, aunque esto es bastante costoso, a veces no, o puedo hacer la sal sódica de este ácido, que bueno, la sal sódica de un ácido carboxílico es muy fácil hacerla, pero a veces la función ácido carboxílico está inmersa en una molécula en el cual yo hago la sal sódica y la sal sódica es higroscópica. Soné,
entonces no la puedo tener bien seca. Entonces normalmente se hace esta situación de compromiso y es usar el reactivo de litio en exceso, el hidrógeno parte lo descompone, forma la sal de litio y acá ahora hago la adición de esto a este carbonilo. Y me queda el O menos, litio más, el R', el O menos, litio, y acá viene el R, que es este. ¿Sí? En este momento, este es el intermediario, ¿sí? Se agrega agua, ¿sí? Y acá esto me da con el agua un OH. Esto con el agua me da un OH. Este carbono tiene dos grupos oxidrilos y es un diol, ¿sí? Ese diol en el medio de reacción descompone a un compuesto, bueno, se transforma en algo más estable que es una acetona. Bien, entonces la pregunta obvia es, si reacciona con un carboxilato de litio que es poco carbonílico, ¿sí? Y poco reactivo, ¿por qué la reacción acá no sigue? ¿Sí? Y es porque yo agregué agua acá para descomponer estas sales de litio, pero esta agua también me descompuso el reactivo de litio que yo había puesto en exceso. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien. Otro de los casos en los cuales se emplea mucho porque es muy reactivo es cuando yo tengo un carbonilo, que si bien el carbonilo es reactivo, está sustituido por dos grupos muy voluminosos y encima le quiero colocar otro grupo voluminoso. Entonces ahí sí se le coloca la sal de litio del grupo voluminoso que le quiero poner. ¿Sí? Entonces ahora tengo carbono, ¿sí? Voy a obtener esta acetona, este alcohol, perdón. Bueno, acá el isopropilo, acá el isopropilo y acá el otro. ¿Sí? O sea que sobre este enlace carbono-carbono se adicionó esto y después en medio acuoso se hidrolizó. En realidad lo correcto no es esto. Vamos a hacer las cosas bien para que... Litio más y después con agua, ¿sí? Da el alcohol terciario. Vamos a escribirlo. Carbono, isopropilo, isopropilo, porque si no le agrego agua no pasa nada. ¿Sí? Entonces, lo puedo hacer reaccionar con aldehídos, con cetonas, con ésteres, con lo que sea, ¿sí? Porque es el más reactivo de todos. Ahora, si yo en una molécula tengo dos carbonilos con distinta reactividad y le pongo el reactivo organometálico más reactivo, no puedo seleccionar sobre uno u otro, a menos que lo proteja, ¿no? ¿Se entendió esto? ¿Sí o no? Bueno, como ustedes normalmente no contestan, yo voy a continuar. Bien.
voy a ir subiendo para acá, o sea que voy a ir disminuyendo en reactividad, ¿sí? Del órgano metálico, ¿están de acuerdo? Y vamos a sintetizar los derivados de Grignard. Si yo tengo un RI más magnesio 0, voy a obtener el R magnesio I. Ambas uniones, la de la parte carbonada y el halógeno acá, son covalentes, ¿sí? Bueno, cuando uno trabaja con estos derivados, ¿sí? Lo que le quería decir es que el derivado halogenado con el cual yo formé el litio antes no tiene por qué tener nada más que hibridación sp3, el carbono del derivado halogenado. Puede tener hibridación sp2, ¿sí? O sea que yo puedo formar derivados de litio tanto de carbonos sp3, como son saturados, como de derivados arílicos o vinílicos, ¿sí? O sea, pues yo puedo obtener el vinil litio o puedo obtener el fenil litio, ¿sí? O sea, reacciona con ambos derivados halogenados. En el caso del reactivo de Grignard también, ¿sí? O sea que este R puede ser primario, secundario, terciario, alílico, bencílico, que bueno, que en última instancia es primario, arílico y vinílico. Bien. Lo que varía, bueno, y el halógeno es el yodo, reacciona mayor que el bromo, mayor que el cloro y mayor que el flúor. Normalmente los derivados de flúor no se usan, se trabaja con estos halógenos. Lo que varía es lo siguiente: si yo tengo que sintetizar o sea, la reacción de la síntesis de los derivados de Grignard no es tan sencilla así como parece, da muy bien, pero no vamos a ver el mecanismo. Lo que sí les digo es que cuando uno forma un órgano magnésico, como es este, ¿sí? Yo tengo el magnesio hacia una cuña hacia atrás, el I, una adelante del R, ¿sí? Este magnesio se comporta como un ácido de Lewis. Y forma uniones ácido-base de Lewis con las moléculas de éter, ¿sí? Entonces se desplaza el equilibrio hacia allá, ¿sí? El éter hierve a 35 grados centígrados. El éter etílico. En el caso de que yo uso derivados vinílicos o derivados arílicos, ¿sí? Porque en última instancia, si yo tengo un carbono H, ¿sí? Acá tengo un derivado halogenado. Y acá tengo un derivado halogenado. Esto que está acá es lo mismo que esto, ¿sí? O sea, es un derivado que tiene una unión carbono, doble carbono, sp2, unida al halógeno, ¿sí? En este caso también se obtienen los derivados de magnesio sin ningún problema, pero hay que trabajar a temperaturas más altas, y la temperatura de ebullición de lo que vimos el otro día, ¿se acuerdan que esto se llamaba tetrahidrofurano? Porque era el furano que tenía los dobles enlaces, todo hidrogenado, y esto también es un éter, pero el punto de ebullición de este es 75. Entonces, cuando el derivado halogenado presenta dificultad porque no da bien en éter, ¿sí? Se cambia de éter y se trabaja en tetrahidrofurano y ahí se puede calentar, ¿de acuerdo? Cuando uno hace la reacción de obtención del derivado de Grignard, tiene que usar un derivado halogenado recientemente destilado y un magnesio, ¿sí? Es magnesio, se compra el magnesio para usar para hacer Grignard, o se puede hacer
El asunto es tener algo que tenga mucha superficie, ¿sí? Un magnesio que tenga mucha superficie. Por eso vienen unas agujitas muy finitas. Y la otra parte es que esté totalmente plateado, ¿sí? Que esté muy reactivo la superficie. Cuando uno tiene un magnesio común que está un poco opaco, lo que le tiene es que sacar de la superficie con ácido clorhídrico un poco todo eso que tiene más opaco, y bueno, lo que tiene que hacer después es lavarlo mucho con agua hasta neutralidad, y después con acetona hasta que no le quede agua, y después secarlo. Más vale comprar el magnesio Grignard. Pero es caro, es caro, pero vale la pena, ¿sí? Entonces, la única diferencia es utilizar un solvente que pueda calentar en un caso y en el otro no. Y porque se ve que son menos reactivos. No es una reacción que nosotros podamos decir, ni ese un tipo de reacción no podemos decir. En realidad el mecanismo de síntesis de estos derivados es más por algo que ustedes no conocen, que se llama ion radical. No vamos a complicar porque esto no aporta nada, nosotros queremos saber la reactividad, ¿sí? Pero lo que se ve es que si uno trabaja con esos derivados, el rendimiento es bajo, entonces cuando el rendimiento es bajo empieza a variar las variables de reacción. Una de las que hace variar primero, que es la más fácil, es la temperatura, entonces ve que si le pongo algo y lo calienta, la reacción le da mejor, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver qué se puede obtener por reactivos de Grignard. Bien. Si yo pongo un aldehído, ¿qué obtengo? Si pongo el formaldehído, ¿sí?, más un reactivo de Grignard, ¿sí? Se hace la reacción con el reactivo de Grignard, se forma este complejo de 4 centros en la cual acá sí se obtiene una unión oxígeno-metal iónica, ¿sí? Este es altamente básico, entonces en presencia de agua da el alcohol y además descompone el reactivo de Grignard, que no tendría por qué ponerlo en exceso, pero, o sea, cuando uno habla de excesos, puede haber un exceso del 10%, puede haber un exceso del 50% o puede haber un exceso del 2%, ¿sí? Normalmente cuando se hacen, se pone un poquitito por si se descompone en el medio de reacción. Bien, si el aldehído si obtengo acá un aldehído que no es sino que es un aldehído de estas características, ¿qué obtengo? Un alcohol secundario. Bien. Bueno, si partimos de una cetona, un alcohol terciario. No hace falta que lo escriban, ¿no? Un alcohol terciario. Bien. Pero sí lo que vamos a ver es ¿qué pasa si lo hago reaccionar con un éster?
Ah, lo escribo acá. Vamos. Bien. ¿Se acuerdan? ¿Algo les hace acordar a esto? No. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos la reacción de Claisen que un carbanión atacaba a un carbonilo de un éster, sí? Y en lugar de magnesio bromo acá que tenía sodio. Estos son compuestos que descomponen con facilidad, ¿sí? Y generan, no en forma total, pero sí generan una acetona, en este caso, ¿sí? Que en presencia del reactivo de Grignard, normalmente, vuelve a reaccionar con este carbonilo. ¿Por qué vuelve a reaccionar, perdón, con este carbonilo? Porque el carbonilo que yo obtuve acá es más reactivo que el del éster. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Entonces esto continúa y ¿qué me va a dar? Me va a dar el alcohol, bueno, me va a adicionar de nuevo. Vamos a hacerlo. Y esto, acá se le agrega el agua, ¿sí? Que descompone esto y descompone el reactivo. El agua se le agrega, no acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque si no acá descomponemos todo el reactivo y la acetona no podía reaccionar con nada. Pero el agua se le agrega. Esto es un equilibrio y el exceso de Grignard reacciona. Y ahora vamos a hacer una cosa, y es... Por más que no haya exceso de reactivo de Grignard, o sea, por más que yo acá no ponga exceso como para que reaccione con la acetona, el éster me reacciona con el reactivo de Grignard, me da este intermediario da con la acetona y el reactivo de Grignard, que todavía no reaccionó con el éster, reacciona con este, porque este carbonilo es más reactivo que este, aunque esto esté mol a mol. O sea, voy a tener el derivado el acetona y el derivado, el alcohol terciario, aunque me sobre un poco de este éster, si yo lo pongo mol a mol. Normalmente se trabaja con exceso, pero no quiere decir que tengo que tener un recontra exceso. Bueno, si tengo un recontraexceso me da mejor si quiero obtener el alcohol terciario, pero lo que yo les quiero decir es que como este carbonilo es menos reactivo que el de la acetona, lo poco que se forma, si yo tengo esto y tengo parte de esto que todavía no reaccionó, el derivado de Grignard reacciona con la acetona, ¿sí? Entonces, esto no me sirve para obtener cetonas, sino me sirve para obtener alcohol terciario, ¿sí? Bueno, y si en lugar de eso le pongo el formiato de etilo, ¿qué me da? ¿Qué me da? Lo mismo que esto con un hidrógeno. ¿Y qué es? Un alcohol secundario. Bien. ¿Va? ¿Se entiende o no? Bueno. Esta parte la vamos a borrar. Voy a borrar esto.
Bien. El asunto es así. Resulta ser que si yo tengo hidrógenos que se llaman acídicos, y vamos a ver cuáles, hasta ahora hablamos de los hidrógenos de los alcoholes o del agua, ¿sí? Cuando uno sintetiza estos organometálicos, ¿sí?, dijimos que los descomponía, y ¿qué es lo que pasaba? Si yo tengo el órgano metálico, ¿sí?, yo tengo acá un diferencial positivo y acá un diferencial negativo. Si yo tengo, por ejemplo, un alcohol, acá tengo un diferencial negativo y acá tengo un diferencial positivo. Si yo estos electrones los mando para acá, no, está mal, está bien, no, este es el hidrógeno acídico, ¿sí? Si el hidrógeno es acídico, esta unión se rompe y esto va a ser como un ¿qué? Un protón. Y esto me va a quedar como ¿qué? ¿Esto qué me va a dar? Un protón más un alcóxido, ¿sí? Y al romper la unión carbono-metal, ¿qué va a ir? El protón a esto, ¿sí?, y el alcóxido con el metal. ¿Se entiende? O sea, este es el hidrógeno acídico de un alcohol. Entonces me va a dar protón más alcóxido. Este protón, ¿sí?, al romperse esta unión y llevarse los electrones, ¿sí?, me va a quedar este negativo que con el protón me va a dar el R- más el alcóxido del metal, que está positivo. Bien. Esta es la manera en la cual cualquier hidrógeno acídico descompone un reactivo de Grignard. Si yo tengo un reactivo de Grignard o cualquiera de los reactivos que vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, magnesio, bromo, más agua, ¿qué me va a dar esto? El hidróxido del metal más ¿qué? Benceno. Si yo tengo butil litio, ¿sí?, y le pongo etanol, ¿qué me va a dar? Terbutanol. Mira, me va a dar esto. El alcano, ¿sí? Este es el protón más el tóxido de litio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las sustancias que de alguna manera descomponen estos reactivos. En estas reacciones, ¿sí?, la parte R carbaniónica o con características carbaniónicas con respecto a estas sustancias que tienen hidrógenos acídicos, ¿cómo se está comportando? Como una base. Muy bien. Si yo analizo el pKa de los hidrógenos que yo escribí acá, ¿sí?, a medida de acá, ¿qué pasa con la sustancia es más o menos ácida? Más ácida. Entonces, quiere decir que si esto o esto forman parte de un órgano metálico, todos estos van a estar como bases. Esto va a ser menos, esto va a ser acá menos, esto menos, esto menos, esto menos, ¿sí? Y estos van a ser los hidrógenos más ácidos. Entonces, si yo mezclo cualquiera de estos hidrógenos acídicos, el del amoníaco, el del acetileno, el de etanol o el del agua, ¿sí?, estos protones sales, ¿y dónde van? Van a la parte carbaniónica del órgano metálico y lo descomponen. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estas bases conjugadas, ¿sí?, son mucho más fuertes que el amiduro, el acetiluro, el etóxido o el hidróxido. O sea que acá el órgano metálico se está
comportando como una base frente a estos hidrógenos que fíjense ustedes que no son clorhídrico, nítrico y nada, son amoníaco, acetileno, ¿sí? Bueno, este es un poquito más ácido, pero metanol, etanol, o sea que si yo tengo grupos funcionales en la molécula que me pueden descomponer el reactivo de Grignard, ese reactivo de Grignard o reactivo de litio no se puede formar porque el mismo si tengo por ejemplo, si yo quiero formar esto, ¿sí? Y acá tengo un oxidilo en la molécula, ese oxidilo me va a descomponer el reactivo de Grignard, nunca lo voy a obtener. Entonces ahí empieza lo que se llama la química de los grupos protectores, en el sentido de que, si yo acá tengo un oxidrilo, por ejemplo, ¿sí? Y tengo que formar un reactivo de Grignard, lo que tengo que hacer es esto, transformarlo en algo que no tenga este hidrógeno acídico. Entonces yo digo, bueno, bárbaro, lo trato con anhidrido acético, me da un éster. Pero ¿qué pasa? Si bien no tengo el hidrógeno acídico, tengo una función éster ahí, que es reactiva frente al reactivo de Grignard que forme. ¿Se entiende? Si yo esto lo paso a esto, con anhidrido acético, esto es un éster. Entonces cuando forme el Grignard de acá, sí lo voy a formar, pero porque yo después tengo que recuperar mi grupo funcional. Está bien, lo transformo en un éster, después lo hidrolizo y vuelvo otra vez al oxidilo. Pero en el momento que lo transformé en esto, el reactivo de Grignard, cuando me reaccione, me va a reaccionar esto como un éster cualquiera. Entonces no solo tengo que proteger esto, sino protegerlo con un grupo que no reaccione con el reactivo de Grignard. La forma en que se lo protege es con un éter del alcohol bencílico, del cloruro de bencilo, perdón. Se forma esto, o metileno, cloro, no importa cómo, en la cual esto es un éter, ¿sí? Entonces, cuando tengo este bromo y tengo esto lo transformo en reactivo de Grignard y una vez que tengo el reactivo de Grignard, este grupo se baja por hidrogenación catalítica, ¿sí? O sea, yo tengo que evitar que el hidrógeno sea acídico, pero tampoco formar un derivado que reaccione con el reactivo de Grignard. ¿Se entiende o no? Esto a veces no es fácil de ver. ¿Se ve o no? ¿Sí? O sea, tengo que protegerlo formando parte de una función que no reaccione con el Grignard. Si quiero que reaccione, lo protejo y que reaccione. Pero si yo quiero volver a recuperar el hidrógeno, sí, yo con esto ahora hago el Grignard, ¿sí? Magnesio, bromo, o CH2 bencilo, y después con hidrogenación catalítica me mando a esto y tengo el derivado de Grignard con el oxidrilo acá. ¿Es correcto lo que yo estoy haciendo? Vuelvo al punto de partida, vuelvo acá que si esto me lo vuelve a descomponer. Entonces esto no se hace hasta que yo hago reaccionar el reactivo de Grignard con lo que quiero que reaccione y después desbloqueo el oxidrilo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bueno, la química de los protectores es otra química, otros libros y libros y libros. Bueno, voy. Como nosotros no vamos a trabajar mucho con grupos protectores, algunos sí, pero no muchos. Bueno, para mí, si ustedes en el oxidrilo le ponen al lado una P, que quiere decir que está protegido, yo ya pienso que está protegido y bien. O sea, tendríamos que trabajar mucho más, pero les doy el ejemplo para ver que la química orgánica no es tan sencilla como parece.
¿Por qué? Porque nosotros en Orgánica 1 estábamos acostumbrados a hacer reacciones de 2 o 3 pasos y transformando un solo grupo, ¿sí? Y el otro no influenciaba. Elegíamos un reductor selectivo, pero no el otro grupo no influenciaba. En Orgánica ahora, en la realidad, las cosas son completamente diferentes en los balones. Bien. Nosotros vamos a trabajar con un órgano metálico que ustedes conocen. ¿Se acuerdan ese que llamaban culí? Bien. Bueno, si yo hago reaccionar un derivado halogenado, un derivado de litio, más un halogenuro de cobre, tengo lo que se llama un dialquilcuprato de litio. ¿El cobre dónde lo tengo? Bueno, lo borré, creo, ¿no? Sí, lo borré. En realidad, el cobre está sobre el cadmio. O sea, el cobre estaría por acá arriba. Todavía, ¿sí? Abajo del hidrógeno está en la tabla de ustedes. Bien. Lo que ustedes vieron de los reactivos de dialquilcuprato de litios es que eran reactivos en el cual si yo ponía un dialquilcuprato de litio más un RI, ¿sí? Se podía hacer una reacción de SN2 sobre esto y obtenía yo el R2 raya R', ¿sí? Esto cursaba, se dice en todos los libros, por una reacción de SN2. Si la reacción es de SN2, bueno, esto tenía que cumplir las características del derivado halogenado de SN2. Esto sería un buen grupo saliente, que podría ser un tosilato, o podría ser un halógeno, ¿sí? Con las características de los halógenos. Y esto era alquílico, ¿sí? Pero resulta ser que se hacen dialquilcuprato de litios derivados de sustancias como esta, fíjense. ¿Sí? Entonces, esto de alquílico o de alílico o de bencílico no tiene nada. Esto que está acá es un derivado vinílico cíclico. Esto es un derivado que tiene una porción vinílica de un compuesto aromático, ¿sí? Bueno, es bastante difícil encontrar en los libros porque ellos dicen, bueno, además del mecanismo de SN2 que se da en la síntesis de todos los derivados de este tipo que sintetizamos, debe haber otro mecanismo, ¿sí? Por el cual esto me puede dar un dialquilcuprato de litio e introducir este grupo y ponerle un metilo acá o un metilo acá, ¿sí? O sea que yo podría poner esto como derivado R, porque yo, si tiene que cumplir la SN2, este derivado y este derivado acá no van. ¿Se entiende o no? Empezamos de nuevo. Yo tengo un dialquilcuprato de litio que hace la SN2 sobre este derivado halogenado. Esto tiene que cumplir las características de la SN2. Primario, metilo primario, secundario podía dar eliminación, pero ya terciario daba eliminación. Y cuando era vinílico o de este tipo, no daba. Pero resulta ser que si yo empleo derivados halogenados de este tipo, por ejemplo, esto, más yodo, acá le puedo poner un metilo, que es este, ¿sí? Entonces esto va en contra de lo que son las SN2. Pero bueno, dicen que debe haber otro mecanismo que además del de SN2 ocurre porque experimentalmente el compuesto se obtiene, ¿sí? Bueno, de igual manera no vamos a ver cuál es ese mecanismo, pero les quiero decir que cuando uno tiene organometálicos, a veces hay cosas de las que nosotros aprendimos que siempre, qué sé yo, viste, que la derivada primaria, secundaria, alílico, esas cosas que uno aprende como reglas. Bueno, esto pasa porque nosotros en Orgánica 1 tenemos que darle un patrón de referencia para poder razonar. Después ya en Orgánica 2 vemos que las cosas cambian y que bueno, que ese ordenamiento se cumple, sí, exactamente si uno habla de derivados halogenados alifáticos. Pero
La cosa cambia cuando el halógeno está inmerso en una molécula o en un ciclo y la reacción que ocurre experimentalmente es otra, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué usábamos de estos dialquilcuprato de litio nosotros, además de para obtener alcanos? ¿Se acuerda que hasta ahora no pudimos obtener una acetona? ¿Pudimos obtener una acetona? No, porque con litio y con magnesio esa acetona, como era más reactiva que el producto que poníamos, reaccionaba. Entonces, lo que se hace para obtener una acetona con un órgano metálico es colocar un órgano metálico que sea menos carbaniónicos que del magnesio o del litio. Esos son los dialquilcuprato de litios. Pero claro, si yo podía hacer reaccionar aldehídos, cetonas y éster con los Grignard, ¿sí? Y ahora le coloco un derivado organolítico, derivado de cobre, ¿sí? Que es menos reactivo, ¿qué va a pasar? ¿Va a reaccionar con los mismos carbonilos que antes? Yo tengo un derivado de magnesio, reacciona con carbonilos de aldehído, de cetona y de éster, ¿sí? Yo ahora coloco un órgano metálico menos reactivo que el magnesio. ¿Va a reaccionar con todos esos? Va a reaccionar con algo que no sea igual que el carbonilo de un aldehído, de una cetona, de un éster. Ese carbonilo nuevo va a tener que ser más reactivo o menos. Más reactivo. ¿Qué carbonilo ustedes conocen que es más reactivo que el de un aldehído, una cetona o un éster? Por ejemplo, el cloruro de acilo. ¿Cómo? Miren, si yo coloco esto. ¿Se acuerdan que este carbonilo era más reactivo para la adición nucleofílica porque el cloro tiraba? Entonces, esto es lo que ocurre. Yo coloco un derivado de acilo más un dialquilcuprato de litio, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Viene... justo un metilo le puse. Bueno, no importa. A ponerle un etilo acá y chao. Un etilo acá. Etilo. Y el halógeno. ¿Sí? Cuando esto viene para acá, esto es un excelente grupo saliente y me da la acetona. ¿Sí? Me paro acá. Si esto, podemos decir que está en equilibrio, parte con esta acetona, ¿sí? Y si existiera exceso de reactivo, me tendría que reaccionar. Pero a la inversa de lo que hice con el Grignard, que yo puse un éster y era un carbonilo menos reactivo que el del producto, yo por esta reacción obtengo un carbonilo acá que es menos reactivo que el que puse acá. Entonces, si yo tuviera exceso de esto, no me reacciona con esto. Me sigue reaccionando con el de partida. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Yo en el Grignard puse un éster y obtuve una acetona. El éster tiene un carbonilo menos reactivo que el producto. El reactivo de Grignard sigue reaccionando con el producto. Ahora, pongo un carbonilo que es más reactivo que el producto. Por lo tanto, por más que le ponga 1 kilo de esto no va a reaccionar con dialquilcuprato de litio. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Otro reactivo que sirve para obtener cetonas son los derivados de cadmio. Estos. ¿Ven que son menos reactivos que los de magnesio? ¿Sí? Bien. Los derivados de cadmio se obtienen fácilmente a partir de un derivado de Grignard más cloruro de cadmio. Intercambia el metal, bueno. ¿Sí? Bueno, estos derivados de cadmio
al igual que los dialquilcuprato de litios, reaccionan con carbonilos como son, fíjense, menos reactivos que estos, ¿sí? Reaccionan con carbonilos más reactivos. Y bueno, los derivados de cambio también reaccionan con derivados de ácido. Y de la misma manera se obtiene la acetona. Volvemos a estar en el caso en el cual el producto tiene un carbonilo menos reactivo que el sustrato y este puede reaccionar con este, pero no puede reaccionar con este. Es por eso que con estos dos reactivos yo puedo obtener una acetona, cosa que no podía hacer con los derivados de Grignard. Bueno, lo último que vamos a ver Bueno, acá tengo, esto se llama bromoacetato de etilo. En presencia de zinc 0 da un órgano metálico parecido al Grignard, en lo cual acá en lugar de magnesio tengo el zinc. Pero fíjense en una cosa y es la siguiente. Yo acá formo un derivado, ¿sí?, de órgano metálico en el cual en la molécula tengo un éster. Si eso hiciera con el magnesio no lo podría hacer, porque si yo acá tengo un magnesio, este derivado reaccionaría con el éster de su propia molécula. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo lo hago con zinc, el bromo-zinc, este derivado, este órgano metálico no adiciona al carbonilo del éster, sino que adiciona a carbonilos más reactivos que el éster. Por ejemplo, de cetonas o de aldehído, de cloruro de diácido y todo lo que vaya. Pero distingue entre el sustrato y el éster que tiene en su propia molécula. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Bien. Yo formé un derivado órgano metálico con el bromoacetato de etilo y el zinc, ¿sí? Me dio un órgano metálico. Si yo acá hubiera puesto magnesio, acá me hubiera dado un derivado de magnesio, que es un Grignard, pero resulta ser que este reactivo de Grignard en su misma molécula tiene un grupo funcional que reacciona con los reactivos de Grignard. O sea que una molécula me hubiera reaccionado con la otra, ¿sí? Pero entonces, si no lo hace, es porque este tiene un R- incapaz de adicionarse al carbonilo del éster. Pero sí lo hace con carbonilos más reactivos que los del éster, como son los carbonilos de aldehídos y cetonas. Entonces, esto produce la adición a estos carbonilos, pero no al éster de su propia molécula. ¿Ahora va? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener?
Bien. Este compuesto, en presencia de agua, me da R carbono, OL, H, carbono, carbono, oxígeno 2, etilo. Bueno, estos son compuestos alfa. Esto es lo que se llama un beta hidroxi éster, ¿sí? Que se puede transformar en un beta hidroxiácido, que son compuestos en química orgánica y en química, en nuestra biología, de mucha importancia, ¿sí? Pero la idea es, de todo el objetivo, no sé si lo logré, de esta clase, es no solo hablar de organometálicos, sino hacerles ver a ustedes que de acuerdo a la reactividad del órgano metálico y a la reactividad del centro en el cual se hace la adición nucleofílica, puede variar en lo que dé de acuerdo a lo que uno lo quiere obtener. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Algo no entendieron? Que está mezclada. ¿Sí? Sí, sé que es una cosa que no es fácil de digerir este tema. Yo tengo acá los ejercicios que hicieron ustedes. ¿Hubo alguna dificultad con los ejercicios, con la ejercitación? ¿Todos ya tuvieron organometálicos? ¿No hubo ningún problema? ¿No? Bueno, mejor. Bueno, ¿alguna duda? Que el organometálico sea con el sí en la molécula para hacer beta hidroxidasa. No. Suponete que yo quiero introducir esta cadena en una molécula o sea, introducir este grupo, o con más metilenos, ¿sí? Lo puedo introducir, o sea que ya estoy introduciendo un éster en la molécula, en otra molécula, ¿sí? Sin que me reaccione. Si yo tengo el Grignard, a través de un Grignard no lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, gente? ¿Cómo saben? Que reacciona con cualquiera de los dos carbonilos. ¿Sí? O, dice, ¿sí?